Bienvenidos a un nuevo programa de crisis y conflictos del siglo XX. Estamos en la segunda mitad de la Segunda Guerra Mundial y ahora con un tema que no por menos estudiado sea menos importante, que es el tema de la guerrilla y la guerra partisana. Sí. En este momento en Europa Occidental. El Frente del Este ameritará otro programa. Claro, porque el tema fundamental es el otro tipo de guerra. Hasta ahora estábamos hablando de aspectos de guerra formal, convencional, con todos los desequilibrios, con todas las innovaciones del caso, estratégicas y tácticas. Pero ahora empieza a jugar otro factor, que es el de la guerrilla, el de la guerra partisana, el de la guerra informal, el de la guerra irregular, en fin, todo el proceso que, bueno, ya ahora en nuestra época lo conocemos, pero que en ese momento estaba siendo organizado. Yo, para plantear esto, la idea en este programa es por lo menos tocar tres escenarios de esta guerrilla. El primer bloque, lo que pasaba en Francia con la llamada guerrilla o resistencia francesa o autodenominada resistencia francesa, lo que pasaba en Italia, con también en medio de la guerra civil, y lo que pasaba en los Balcanes, fundamentalmente en Yugoslavia, ¿no? Serían los tres bloques. Acá me parece fundamental arrancar de un libro poco conocido, de un británico, Cookridge, se escribe Cookridge. Este hombre fue miembro de lo que ahora es el Intelligence Service, bueno, lo que fuera el Intelligence Service, hoy es el MI6, pero en ese momento se conocía con las siglas de SOE, que era el servicio o llamaban oficina o ejecutivo de operaciones especiales. El SOE, es importante tenerlo en cuenta, fue la primera organización oficial conocida que racionalizaba la guerra de guerrillas a través de operaciones previstas de sabotaje, de lucha contra las zonas ocupadas por el eje, fundamentalmente contra Alemania en Francia. ¿Qué ocurre? Esto tenía una doble finalidad. Por un lado, producir daño, hackear, aguijonear al enemigo, pero por otro lado tenía una finalidad más perversa, que era que existiendo en Francia, después de la rendición de Compiègne, un mejoramiento de las relaciones germano-francesas, porque las relaciones entre Alemania y la Francia ocupada eran buenas. El ejército alemán tenía y cumplía estrictas observaciones de comportamiento correcto con la población, etc. No existía un clima de guerra. Se dice que París era casi una fiesta en el sentido que era un lugar de licencia de militares alemanes. Bueno, hay cualquier cantidad de documentales de la época que lo respaldan. Pero lo importante de esto era una intención más perversa que había sido estudiada ya por el gabinete especial de esta oficina y aceptada por Churchill. Por eso le atribuye a Churchill la expresión incendiada Europa. ¿Por qué? Porque como no existía un clima de rebelión contra la ocupación alemana, los alemanes habían ocupado dos franjas por razones estratégicas mientras durase la guerra, pero no nos olvidemos que existía un gobierno de Vichy con autonomía, que todos los territorios coloniales habían sido mantenidos fuera de la ocupación. Naturalmente se está refiriendo estrictamente a Francia. A Francia, claro, estamos entrando en Francia. Esto fue previsto originalmente, digamos, el modelo fue de Francia, ¿por qué? Porque lo que pretendía las operaciones especiales era, primero, provocar determinados daños puntuales, porque no se tenía infraestructura para hacer otra cosa. Pero la otra, que digo más perversa, era provocar represalias alemanas contra aquellos que estuviesen involucrados directo e indirectamente. Es decir,
envenenar el ambiente típico de las acciones guerrilleras. Es decir, se provoca un acto guerrillero, inmediatamente atrás sobre todo efectista, así, cruento, etcétera, que motive una represalia. Entonces ya con eso la imagen del ocupante empieza a cambiar. Esto se daba por necesidad, por lo siguiente, porque en Francia en realidad coexistían dos núcleos de posible resistencia, lo que se llamaba la resistencia o la guerrilla, la resistencia exterior y la resistencia interior. La resistencia exterior era la que encabezaba, al menos nominalmente, el gobierno en el exilio de De Gaulle, que intentó sucesivamente y con diversa fortuna, a favor y en contra a veces, lograr la adhesión de determinados territorios coloniales. Por ejemplo, la primera intención de De Gaulle de haber ido a Dakar, creo que fue a intentar que se sumase al bando rebelde y sacado a los cañonazos, después lo ocuparon los ingleses. Entonces, por un lado estaba lo que se llamaba la resistencia exterior, la resistencia basada en el gobierno gaulista, ¿no? Y por otro lado estaban los núcleos de resistencia interior, que esos estaban siendo organizados sobre todo por el Partido Comunista. O sea, estamos con dos grupos de distinta orientación actuando. Porque por un lado lo de Gaulle era más formal, seguía las vías incluso de negociaciones intermilitares, entre militares adherentes o no al gobierno de Vichy, pero por el otro estaba la guerrilla partisana, digamos así, que un poco estaba tomando modelo también de lo que ocurría en el frente oriental, por el cual estas operaciones eran cada vez más agresivas. De todas maneras se puede decir, bueno, hasta acá lo básico es esto. Sí. El marco de la tan mentada resistencia surgió en forma artificial, no espontánea del pueblo francés. No. Dato importante. Sí. Surgió dentro de un cuadro, digamos, diversificado. Por un lado, los acuerdos formales, como el que llevó bajo los aliados al acuerdo entre De Gaulle y Giraud en Casablanca, por el cual lo que se movía eran personajes formales, ¿no? A favor o en contra, ¿no? Así también el asesinato del almirante Darlan, que fue atribuido a los servicios ingleses, porque Darlan estaba en tratos con los norteamericanos en el norte de África. Pero eso seguía un canal formal. El problema es que fue creciendo el canal informal, donde grupos guerrilleros empezaron a hacerlo. Ahora, se dice que en realidad la actividad de la resistencia interna en Francia fue comparativamente mínima o muy reducida. Tocó algunas zonas puntuales según la hegemonía de dirigentes comunistas. Hasta la invasión de Normandía, claro, es muy poca. Invasión, exacto, vos lo decías eso. Quería decir simplemente que por qué los británicos Sí. son tan proclives al tema de la guerrilla. Porque ellos tienen una experiencia colonialista donde hay actividad de guerrilla. No olvidemos que está el tema de Irlanda, en este caso operaciones de contraguerrilla, Claro. y sobre todo la gran figura de Lawrence, Lawrence de Arabia, que es un jefe en la guerrillero. Primera Guerra Mundial. Hay dos grandes autores que desarrollan el tema de la irregular warfare, la guerra irregular, que son nada menos que el general Fuller y el capitán Liddell-Hart. Sí, exactamente. Ellos dicen que es muy importante las operaciones de guerrilla como apoyo al ejército organizado, siempre y cuando ellos lo consideran una guerrilla motorizada, es decir, que estén bajo órdenes militares. Dice, no soy abogado, dice, de una guerra partisana, dice Liddell-Hart, pero sí de operaciones de guerrilla, para como fueran las incursiones de los Chindits de Wingate o del Long Range Desert Group, que la verdad que han desarrollado muy bien los ingleses el tema comando y después tienen una experiencia previa muy grande. Entonces ellos apoyaban la creación de las FF y fuerzas francesas del interior, que se llamaba ejército secreto también, que estaba
integrado por exmilitares o desmovilizados, profesionales, Sí, etcétera. con una columna vertebral. El PC, el Partido Comunista, la base principal fue el Partido Comunista. El que le daba más sentido político era la influencia comunista, pero Pero no el porque tema es fuese este, mayoritaria. el tema sí. es este. Las fuerzas francesas del interior tenían orden de atacar solo objetivos militares, hasta que entra en guerra la Unión Soviética. Sí. Entonces, ahí se mezcla la orden militar con la orden terrorista, y ahí se embarra la cancha. El caso más grande de marzo del 44 es el grupo de chicos del Instituto de Warren, chicos de 12 a 16 años que arman, instigados por sus profesores, su propio ejército secreto. Fuerzas francesas del interior no son comunistas, no son nada, Sí. son chicos belicosos, vamos a llamarlo así. Sí. ¿Para qué? Para, Patriotas, como índice de patriotismo, matar a un miliciano. Sí. Este miliciano es un hombre que estaba con una escopeta de 2 caños siempre en la alcaldía de Warón. ¿Qué hacen 8 de los chicos entre 12 y 16 años con pistolas y revólveres proporcionados por los profesores? Tocan el timbre de la casa una noche, entran y liquidan al miliciano, a la abuela, a la esposa y a las hijas. Sí. Es más, una nena de 4 años que había zafado, le pegan un tiro en la sien. Esto causó más daño que una batalla, porque para la propaganda alemana, porque esto salió en Signa en todas partes, fue un hecho que conmovió a toda la población. Cuando lo van a ver a Bombonet, creo que era, que lo va a ver al mariscal Pétain, y le dice, hay que suprimir el Instituto de Warón, y dice, no, hay que destruir el Instituto de Warón y poner en su nombre un padrón de ignominia. Fue la reacción más terrible de Pétain. ¿Pero por qué? Porque empieza a mezclarse esto. En octubre del 40, hasta octubre, noviembre del 41, prácticamente no había muertos alemanes ni nada. Empiezan a tirar a un alemán en el subterráneo, empiezan a meter una bomba, pero no como decían las órdenes de Londres contra ¿cómo se llama? Una usina. Sino que también fogoneados por otros que no eran estrictamente militares, que solamente querían, como en la guerra contra las guerrillas, digamos. Sí, porque acá tenés que tener en cuenta una cosa, es decir, en Francia la resistencia se crea en un clima de guerra civil. Vos mencionaste recién la muerte de un miliciano, y decís, ¿cómo miliciano de qué? Era de la milicia francesa de Joseph Darlan, era eso, ¿no? Y bueno, Darlan formó una milicia de Mariscal, la famosa milicia de Mariscal, que evidentemente, ¿qué función cumplían? Bueno, cumplían la función de ser voluntarios para combatir al comunismo, porque iban al frente del Este, no podían combatir a los aliados, no podían participar. Ya había una legión de voluntarios. Ya había la LBF, la Legión de Voluntarios Franceses contra los bolcheviques, que había participado en las primeras operaciones en el año 41, llegaron en la puerta de Moscú y en la defensa de Minsk. Entonces, ¿qué pasa? Es decir, lo de Darlan era el factor más importante. Pero después estaba Belbonard, la gente que había quedado en las Croix de Fer, de las cruces de fuego del coronel Larocque, y por supuesto todos los movimientos anticomunistas, inclusive intelectuales como Robert Barcillac, Pierre de la Rochelle, Alphonse de Chateaubriand y otros que participaban en una cruzada, digamos, por llamarle así, por llamarle de algún modo, anticomunista. Eso, por supuesto, ¿quién manejaba la inteligencia de la guerrilla en Francia? Hay una cosa muy curiosa, en el marco de esto, en París, que vos decís que era una fiesta o algo así, bueno, mira, en París el embajador alemán en París, ¿cómo se llamaba? Otto Abetz, exactamente. Otto Abetz, un hombre muy culto. Un hombre muy culto que quería mucho a Francia, que hablaba correctísimamente francés y que era amigo de varios escritores franceses. Bueno, en las reuniones, en lo de Otto Abetz, asistían, bueno, de los alemanes existía Junger, por eso está Junger, el escritor, pero asistían no solo Drieu de la Rochelle, Alphonse de Chateaubriand, Robert Brasillac, sino que existía Pablo Picasso, aunque les parezca mentira, y ¿cómo se llama? Y por Louis Ferdinand Céline se consiguió que un hombre
indiscutiblemente de izquierda, ¿quién lo va a dudar?, como era Jean-Paul Sartre, pudiera estrenar sus obras de teatro en el París ocupado por los alemanes. Y le pedía a Céline, a quien conocía, naturalmente Céline era muy conocido, que intercediera ante los alemanes para que él pudiera asistir a las reuniones de Otto Abetz. Esto realmente y Picasso hizo lo mismo con Mayol, que era el profesor de Arno Breker. A través de Arno Breker consiguió Picasso ser invitado, participó en las reuniones. Sí. Esto lo cuenta Junger en sus memorias. Bueno, pero ¿de quiénes participaban? Quiere decir que el clima, digamos, de la población no era adverso, salvo la pequeña fracción comunista. Ahora, hubo una inteligencia, sí, una inteligencia que viene, yo le llamo del partido de la guerra, como hemos convenido en llamarla acá, de alguna manera hay que decirlo, que tenía una intención de quebrar el frente interno, cometiendo, por ejemplo, atrocidades como la muerte del miliciano ahí en Guano. Por eso yo empecé citando a Hugh Reich y la estrategia de montar una guerrilla que cumpliese la finalidad irritativa de cambiar el panorama. Porque la realidad es que en Francia, no fue solamente en Francia, coexistían distintos grupos y antagónicos entre sí de llamada resistencia. No era un movimiento unificado. No, por supuesto que no. Por eso pregunté yo quién era el que manejaba esto. No significó necesariamente una unificación institucional de la resistencia, aunque ahí los comunistas tomaron un peso, yo creo que decisivo en la represión. No sé si simplemente para redondear esto en este primer bloque, con respecto a lo que era la experiencia de la guerra, que no se tendría que llamar partisana, porque la guerra partisana era más que nada rural, y esto buscaba, sí, en determinadas localidades menores o ciudades, pero esto estaba ya pensado primero como actos aislados de guerrilla urbana. Exacto. Bueno, eso hoy, no era lo mismo. Hoy, ¿cómo se le denominaría? ¿Cómo? ¿Guerrilla subversiva? O terrorismo. Hoy le dicen terrorismo. Esto encaja. Sí, bueno, el modelo batalla entre Maquis y sobre todo fuerzas alemanas, pero sobre todo con la milicia, es Senglier, a principios del 44, donde se rinden los Maquis, menos 100 españoles que hasta el último cartucho, que son republicanos. Los españoles republicanos que son los que marcan. Durísimos. Hay que tener en cuenta que el porcentaje de estos españoles republicanos, en su gran mayoría eran comunistas o socialistas. Esto hay que señalarlo, porque eran no solamente republicanos. Con experiencia de la guerra civil. Con experiencia de la guerra civil, por supuesto. Y algún remanente de la Brigada Martí, francesa, que había participado en la Guerra Civil Española. Eso es cierto, pero era una cuestión muy reducida. Por eso la respuesta, inclusive de la milicia y de los grupos, de la milicia, de la Legión de Voluntarios, era tenue al principio, no era, inclusive dialogaban entre ellos. ¿Por qué? Porque pensaban en la Francia del futuro. Pensaban que la Francia del futuro, a largo plazo, iban a tener que entenderse de algún modo o de otro Pétain y De Gaulle, o Pétain y el que estuviera del otro lado. Eso lo tenía pensado, estaba pensado en ambos lados. Es curioso, inclusive hasta el mismo Darnand, Joseph Darnand, el más encarnizado de todos, el más anticomunista de todos, y que murió, cuando fue fusilado, por supuesto, al final de la guerra. Fue fusilado, Darnand, Joseph Darnand, no el almirante. Joseph Darnand terminó fusilado después de la guerra, en el proceso cuando fueron procesados, pero tuvo en el año 44, pasó a integrar la división de voluntarios franceses de la CSS Charlemagne, y tenía el grado de sexto mayor. Para redondear, y según lo que el Max y otros especialistas, hasta la invasión de Normandía fue ínfimo lo que hizo la resistencia en Francia con el ejército alemán. En cambio, entre franceses se masacraron. Es más, hay un tribunal militar alemán que toma a un Maquisard y el tipo se defiende diciendo, miren, yo solamente maté franceses. Fue terrible, porque además los ajustes de cuenta dentro de la misma organización, porque había robo, esto, aquello, entonces los mataban y ponían el cartel, robé. Fue terrible. Bueno, pasamos a otro bloque. Bienvenidos a CEPA,
Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1. Toda la verdad primero. Bueno, continuamos con este bloque con Italia. Italia, claro. Estamos haciendo un intento de recopilación muy apretado de la actividad guerrillera partisana en algunos países. En este programa hemos tocado en el primer bloque Francia, en este segundo vamos a tocar Italia. Para entender el problema de Italia, que no era exactamente igual que el de Francia, bueno, ninguno es igual, pero hay que tener presente que en Italia, como hemos visto, se había producido una división del Estado formal, enfrentado entre la República de Salò en el norte, liderada por Mussolini, en el centro norte de Italia, y el gobierno del sur, que era una mezcla de monárquicos y republicanos bajo la hegemonía aliada. Entonces, en este contexto de guerra civil, la guerrilla y la actividad guerrillera todas tuvieron sus aspectos perversos, pero tuvieron la crueldad del enfrentamiento de la propia población, donde las localidades, las personas, hasta las familias tomaron bandos diferentes. Yo diría que, para resumirlo, las notas fundamentales fueron estas. La primera: se disolvió el ejército italiano. Esto fue un tema muy importante, es decir, el ejército se autodisolvió. En consecuencia, muchos militares no solamente se transformaron formalmente en desertores, sino que terminaron sirviendo a cualquier bando. Por ejemplo, la República de Salò hacía levas compulsivas, donde hacía redadas, y militares eran considerados desertores, porque se consideraban ellos, lógicamente, el verdadero gobierno legítimo de Italia. Y simultáneamente en el sur venían las represalias de cualquier tipo, porque primero fueron tomando cuerpo, cosa que antes con el fascismo estaba neutralizado, los grupos socialistas y comunistas, que habían sido neutralizados bajo el gobierno de Mussolini. Por otro lado estaba la preponderancia de la mafia. Y después, que eso iba a continuar durante y después de la guerra, el apoyo que los norteamericanos daban a la mafia, porque veían en la mafia la forma de contrarrestar el avance de los comunistas. Claro. Que fue el rol famoso que se dio cuando los norteamericanos estaban obsesionados con el peligro de avance rojo en Italia, porque veían que las instituciones se las estaban tomando la gente del Partido Comunista. Ahora, la crueldad de una guerra civil, como había pasado en España, es en algunos casos tremenda, llenaría aspectos, pero no nos olvidemos que eso se daba bajo una ocupación aliada bastante ambivalente, porque quienes tienen una visión, yo digo, hollywoodense de la Segunda Guerra Mundial, todavía adhieren a la idílica liberación de Italia, cuando en realidad era la ocupación militar de Italia,
y donde se llevaron a cabo una serie de crímenes contra la población civil, que empezaron con los bombardeos aéreos a las ciudades italianas y siguieron hasta el fin de la guerra en el norte, en las ciudades de la República Social. Después siguieron con las violaciones de mujeres italianas por parte de soldados aliados. Algunos atribuyen, en su mayoría eran marroquíes o argelinos de las tropas, algunos atribuían más a norteamericanos, a franceses, pero señores, en materia militar la responsabilidad es jerárquica, por supuesto, ¿no? Claro. Como pasó con Patton con la masacre de Biscaria en Sicilia. Sí, fue un teniente que después fue juzgado y creo que cumplió 4 meses de detención y después lo mandaron a otro destino, ¿no? El responsable de la muerte de unos 70 prisioneros italianos y creo que la mayoría eran 70 italianos y 2 o 3 alemanes. Entonces, dentro de este clima de tensión es donde empieza lo que Giorgio Pisano, el historiador italiano, pone muy bien en su título, ¿no?, del libro, ¿no? Sangre llama a sangre, ¿no? Es decir, cuando la cadena empieza de acciones y represalias, la ferocidad aumenta y además había también influencia de la organización guerrillera que se estaba produciendo en los Balcanes, que era de un tipo más sangriento y que cumplía la misma regla, llamémosle, del PSOE británico: provocar atentados que generasen una reacción. Quizás ese es el mínimo común denominador. Por eso, en cualquier lado es lo mismo. Siempre que hay guerrillas es quizás el caso común paradigmático fue la bomba de Via Rasella en Roma, sí, a mediados del 44, sí, que dio lugar a la represalia de las fosas sardiatinas, sí, el famoso episodio donde una compañía de oficinistas además no eran alemanes. Eran italianos. Alto atesino, sí, o sea, sí, de origen alemán, pero eran italianos, claro, y armados con pistolas. Porque, porque eran personal administrativo. Y bueno, siempre pasa lo mismo, ¿no? Sí, es decir, se dan 48 horas para que se presente los responsables y si no se dirige 10 por 1. Sí. En el juicio que siguió hubo muchas madres de estos tipos, pobre gente que fue fusilada, porque no solamente había que reunir, creo que son 38 muertos. 32 muertos, hubieran correspondido 322 y mataron a 3 más. A 3 más. O sea que el juicio no fue por la represalia, porque dentro de la ley de guerra ¿por qué no se presentaron ustedes los además, ¿por qué no se presentaron? Claro. Porque lo que metió la bomba en el carro de basura era integrante del PC clandestino. Sí. Entonces la mayoría de los que estaban presos eran badoglianos, eran partisanos badoglianos, porque había habido unas redadas muy grandes a principios del 44, estaban ahí. Entonces, badoglianos y algunos comunistas también. Había algunos, ¿no? Pero la misma mayoría. Fue la forma de descabezar el movimiento badogliano, porque había incluso militares de jerarquía que estaban ahí. Y Guido Buffarini Guidi, creo que era el ministro del Interior, se espera en poner, digamos, presos condenados a muerte, después presos comunes, todo para reunir la cifra. Porque hubo un factor administrativo que fue que vino la orden tajante de Hitler de aplicar la ley de represalia dentro de las 24 o 48 horas. Entonces se dio un detalle muy importante, que esto lo señala Gaio Gradenigo en su libro Mussolini, 50 años de la historia de Italia, y yo tuve oportunidad de hablarlo con él. Un detalle importante: los alemanes dieron un plazo de 24 horas, siempre se da un plazo, para que se presenten de 48, los responsables. Los responsables, caso contrario, aplicarían leyes de represalia. Y el grupo, por lo menos los responsables identificados, eran 3, 2 muchachos y una chica, que creo que se refugiaron, no sé si en un convento o en casa de un... Pero a ellos les convenía que nadie se presente para que, de hecho, la represalia es una escalada. Ni el inspirador intelectual de esto, que parece que yo también hablé con Gaio Gradenigo, que era Saldo Pertini.
¿Quién? Que Sandro Pertini, que después fue presidente de Italia. Pertini tuvo una... Que era el exacto. Partido Socialista, la ala izquierda del Partido Socialista, y Sandro Sí. Pertini parece haber sido el autor intelectual, Bueno, no operativo, pero sí el autor intelectual. El operativo es otro, yo no me acuerdo ahora el nombre, pero está por Sí, ahí. sí, sí, El eso nombre fue. del operativo que seguía viviendo hasta hace pero pocos años y fue entrevistado y lo infamante contó. que señalaba Gradenigo es que no sé si uno murió, pero dos, un varón y una mujer, que después Sí. no sé si eran novios, si se casaban, no, fueron después condecorados al mérito en la Italia de posguerra, que eso fue muy mal visto. El ¿no? autor del operativo, de la parte táctica del operativo, también fue Claro. condecorado. A ver, Pertini no. claro, los que habían sido motores de esa represalia, ¿no? De haber dejado una bomba donde iba a pasar la compañía que explotó. Murió una mujer con 2 chiquitos. Sí, además. Claro, murió una mujer que llevaba un chiquito, creo que un coche. La calle, cura. si alguien la conoce, no sé si Se has estado, estrecha. vos Termina estuviste, ¿no? en Vos 4 estuviste. Fontanes. Estrecha. Sí, en 4 Fontanes, exactamente, es una calle, una curvita, una calle curva, ideal para hacer un atentado, con edificios donde se ponía ese tacho de basura, como los que tenemos Sí, ahora sí, en Buenos sí. Aires, se ponían adentro del zaguán del edificio, tenía un zaguán grande, como una especie de garaje, ahí se ponía el tacho de basura, ideal para eso, lo sacabas, lo ponías en la calle y volaba. Y la calle era muy estrecha, yo la conozco, yo estuve en Vierracela, vos también, ¿no? Aparte que esos soldados oficinistas alemanes que eran del Bolzano, o sea, serían Sí. ítalo-germanos, ¿no? Pasaban en formación, pero con las armas mínimas, pistolas sin custodia especial, porque que iban desde su cuartel o su zona de donde dormían hasta las oficinas, todos los días a la misma hora. Sí, exactamente. Entonces, claro, sabiendo la costumbre alemana y la puntualidad alemana, pudieron en En ese este caso carrito... ni siquiera eran alemanes, pero la puntualidad estaba porque estaban bajo bandera. No, Tipo, está bajo claro. bandera, tiene que estar con la hora y claro. Sí, No, bueno, ya pero, sé, de estos episodios Sí, sí. Sí. No, está lleno. Lo que pasa que, y esto es muy buena la observación de Michael Balzer, que no es precisamente políticamente incorrecto, en Guerras Justas e Injustas, donde él critica de que una potencia que está en guerra con otra, si hay una develatio, como fue el caso de Francia, es decir, se rindió, legítimamente, ha combatido, digamos, pero se rindió. Si yo institucionalizo un ejército a espaldas del ocupante, estoy favoreciendo justamente que esa develatio no sirva. No. Porque lo pongo de nuevo a la nación, pero no a la nación en tanto nación, tanto gobierno, sino como un elemento de la guerra de nuevo contra el enemigo. Entonces es lo que ha ocurrido. Bueno, no hay una guerra civil si no hay una potencia extranjera fogoneando. Bueno, El caso Por de eso la España, guerra partisana habría que decir que encaja en un contexto de guerra total donde se borran los límites, porque se sabe que va a pasar eso. La represalia la tienen todos los ejércitos del mundo, no hay un ejército que no la tenga. Aparte, La única diferencia es el cupo, algunos ponen 10, otros ponen Sí, 20, sí, otros sí. hasta 100. En Estados Unidos tiene mucho, que- el cupo de que represalia hay algo, norteamericano es estas muy alto también. diferencias internas que se daban servían al principio de divídete impera. ¿Por qué? Porque los norteamericanos y británicos, y los británicos, como vos bien dijiste, también tenían experiencia en esta materia, ¿no? Tenían distintos grupos informales y algunos poco identificables Sí, que inteligencia. podían operar, ¿no? Porque de esa manera neutralizaban al futuro Estado a crear, porque ellos estaban pensando también con una lógica de posguerra, cómo iban a quedar debilitados internamente esos Estados. Por eso la mención que hice reiteradamente del rol de la mafia. No era secundario esto, los norteamericanos entraban con En el una caso de alianza Italia, con estructuras pero de sí poder. una inteligencia superior, digamos una inteligencia alejada del terreno, Sí, que sí. concibe teóricamente esto. Una prueba es, que ya lo hemos contado en otro episodio cuando hablamos de los Sudetes y demás, la liquidación del Reich Protector de Reinhard Heydrich, que era protector de Bohemia y Moravia, que como no encontraban gente, los prepararon en Inglaterra, eran todos marxistas, los prepararon en Inglaterra y los largaron en paracaídas para asesinarlo, porque claro, el problema es que la adhesión de la población
a la guerrilla no siempre segura. Acuérdense el fracaso del Che Guevara en Bolivia. Bueno, hay muchos ejemplos, la historia es muy... Generalmente la utilización... El caso que vos citaste de Heydrich es un caso también paradigmático. ¿Sí? Pensar que el llamado, no sé, lo calificaban como de tirano, de terrorista, protector, iba a su despacho todas las mañanas en un coche sin custodia y decapotable, donde iba el chofer adelante y Heydrich sentado. Yo hablé con Robert Gebhardt, el biógrafo de Heydrich, que es alemán, pero estuvo en Irlanda como profesor. Me parece que bastante no quiere demasiado a los ingleses, y le comenté los documentales en donde Heydrich es querido, digamos, por la población, porque consigue el mismo estipendio que los obreros alemanes, homologó los sueldos, y después en el funeral hay una asistencia masiva de la población. Y yo le digo, pero mire, dice, los ingleses siempre fueron maestros en la propaganda. Con eso ya... Claro, porque eso desata la represalia en Lidice. Obviamente, porque además era del riñón del régimen. Exactamente, yo fue la protoguerrilla, sí, pues después la guerrilla no... Vos ves que no siguió, no hubo hasta el final. No hubo hasta el final. Y es decir, allí en Italia fue generalizado, yo incluso por razones familiares y de conocimiento con gente italiana que vivió en la guerra, haya o no participado en política, hablaban de cómo se envenenó el tema, es decir, la gente se insensibilizó frente a la injusticia de este tipo de atentado, como fue, por ejemplo, el famoso asesinato de Giovanni Gentile, que es el día de hoy que sorprendía, porque él era una persona muy respetada, había sido creador y director de la enciclopedia Treccani. Absolutamente gratuito e inútil. Y está sospechado... Absolutamente gratuito e inútil, criticado por todos los biógrafos y todos los historiadores. Pero la suposición de la investigación británica. La idea, la suposición entre las variantes que más se han discutido es la hipótesis británica. Lo que pasa es que la excusa de siempre es, no, esto fue gente del comunismo que quería eliminar a Gentile, y es claro, si eran aliados no se iban a descubrir. También fueron comunistas los que mataron a Heydrich, es decir, yo creo que evidentemente la incentivación de la guerrilla comunista, del comunismo, porque el comunismo prestaba la materia prima para poder hacer estas cosas, evidentemente había un cerebro importante que lo pensaba. Bueno, del punto de vista estrictamente inglés, es un elemento más de la guerra. Sí, exactamente. Fíjense que antes no existía, antes del 22 de junio del 41, porque el mismo Partido Comunista era pro-alemán porque le bajaban la línea. Eran neutros, no lo querían, pero eran neutrales. Pero no ponían, estaban obligados por obediencia staliniana. Por obediencia staliniana, pero no hacían nada. Al contrario, digamos. Iban a trabajar horacito, iban a trabajar porque les pagaban más en Alemania necesitaban mano de obra, iban a trabajar a Alemania como obreros. Entre ellos, el que no pudo ser candidato a presidente, Georges Marchais. Georges Marchais, que era secretario general del Partido Comunista francés, se le objetó cuando quiso ser candidato, mucho después de la guerra, y dijeron, no, usted fue buen trabajador voluntario. Y es cierto que fue trabajador hasta 1944, que después no sé cómo se escapó, qué sé yo. Pero había ya algo muy raro, evidentemente había una cosa interna, que no lo dijimos en Francia, podría decirlo ahora brevísimamente, que es el hecho de que Jean Moulin, que es el jefe de la resistencia interior comunista, les crea un problema, no solo los alemanes por supuesto que lo buscaban, porque el tipo que está haciendo la guerrilla hay que buscarlo, pero el hombre que respiró aliviado, así dicen a mala lengua, fue De Gaulle. Claro. Le sacaron... Claro, porque imagínate que si De Gaulle volvía a Francia, Jean Moulin, primer ministro, y De Gaulle lo detestaba. Y la muerte de Jean Moulin, hay una placa que lo recuerda en la estación de Metz. Si uno va a la estación de Metz para tomar el tren, vos estuviste en Europa, hay que bajar y pasar por el túnel. En el túnel está la placa diciendo acá, fue secuestrado Jean Moulin y poco después asesinado.
cuando se lo secuestró no llegó al interrogatorio alemán. Ahora la pregunta es la siguiente: si yo secuestro a un jefe de guerrilla, lo que más me interesa es interrogarlo. Después veré si lo condeno a muerte o no, pero interrogarlo es fundamental. Pero, matarlo tan rápido antes de que hable es sospechoso. Pero es un caso hoy en día prácticamente aceptado, que Jean Moulin fue denunciado y capturado por gente de la es lo que yo trataba de decir, tácito, claro. está tácito. Sí, es evidente que alguien lo entregó. Porque es decir, el brazo ejecutor no puede ser alemán, porque si yo tomo preso a un guerrillero, lo que quiero saber cómo tiene montada su organización. Si lo mato no lo voy a saber. Está bien, lo saco de medio, pero... La excusa de siempre es la misma. Se excedieron en la golpiza, exactamente, se excedieron en la tortura. Pero acordate que también lo olvidamos decir en Francia, esto que hemos mencionado de la milice de Darnan y de los grupos de la Cagule y del otro, ¿cómo se llamaba? De los Croix de Feu y todo eso. Esos grupos tenían comunicaciones con la resistencia no comunista en Francia. Había comunicación, porque muchos habían sido camaradas de armas, compañeros de armas. El que dirigía la guerrilla, el Maquis Englier, era compañero de armas de ¿cómo se llama?, de Darnan en la Primera Guerra. De manera tal que esto es una cosa que, claro que era una guerra civil, pero además había que incentivarla desde afuera. Y cuando pasemos al capítulo de los Balcanes, que es el más complejo, va a saltar. Bueno, es nuevo esto. Vamos a pasar en unos momentos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Dominium Mundi, del Génesis al Gobierno Mundial, de Samuel Cruz, una monumental obra en la que se devela que el proyecto político del Gobierno Mundial se remonta a épocas tan antiguas como el propio Génesis, el Templo de Salomón, Alejandro Magno y el Imperio Romano, historias que tienen en común su temprano interés por el control del dinero, de las armas y de la narrativa, las herramientas predilectas de las élites dominadoras para moldear a las masas y llevarlas a aceptar una autoridad mundial. En esta, su segunda obra, el autor recopila y conecta los eventos históricos que han sido alejados del conocimiento público porque la verdad no es conveniente para los poderosos del mundo. Dominium Mundi, del Génesis al Gobierno Mundial, disponible en Amazon en formato físico y Kindle. Bueno, continuamos y pasamos al escenario de guerra partisana más complejo. En los Balcanes, efectivamente, no es, dijimos ya desde el comienzo, no es el único escenario de guerrilla, pero este sí tiene una particularidad compleja, porque acá se mezclaban elementos de la resistencia tradicional, por así decirlo, que hemos hablado en los dos bloques anteriores, con divisiones internas insolubles, dentro de lo que era el mismo territorio de la Yugoslavia, donde se había formado el principal epicentro de resistencia. Esto es complejo, ¿por qué?
porque ya desde la ocupación alemana en el 41 hubo una resistencia interior, pero que era movida más que nada por la reacción serbia, los llamados creo que eran Chetnik, ¿no? Que eran en realidad proeslavos, era el partido proeslavo y que por otra parte apoyaba al rey, a la dinastía de los Karađorđević, o sea, eran monárquicos, ¿no? Y eran fundamentalmente serbios. Y eran muy reacios a cualquier entente con los croatas, por ejemplo, y con los eslovenos. Entonces ya ahí estaba, que por un lado había distintos grados de resistencia a la ocupación alemana. La ocupación alemana no se puede decir que haya sido originariamente más dura o no. Lo que me parece que la clave estuvo en que la guerra no terminó formalmente con la ocupación, sino que después de la ocupación siguieron los ajustes de cuenta los distintos grupos políticos y lógicamente, por ejemplo, el gobierno croata de Ante Pavelić, aliado formalmente con Italia y Alemania, anticomunista, ¿no?, frente a otros, digamos, administraciones menores. De tal manera que cuando empieza el movimiento de resistencia de los comunistas, que ahí toma enseguida relieve Tito, porque Josip Broz Tito, que algunos dicen que había participado en la Guerra Civil Española, otros discuten que no, pero de todas maneras se supone que era un tipo con experiencia guerrillera. Había vivido en la Argentina también. Dicen que había estado en una compañía. En dos cosas estuvo. Primero, trabajó en el Ferrocarril Norte, y hay una placa que lo recuerda, en la localidad de Santa Rosa de Tastil, en Salta. En el tren de las nubes, en el pequeño pueblito de Santa Rosa de Tastil, al lado de la estación de tren apeadero, está la placa diciendo acá trabajó Josip Broz Tito. Pero además estuvo preso en Rosario de Santa Fe, porque perteneció a una organización de prostitución, de exportación de prostitutas que se llamaba Shvi Migdal, y estaba el prontuario de él hasta 1963-64, cuando iba a venir de visita a la Argentina. El gobierno del presidente Illa, no vino después, pero lo habían invitado formalmente, iba a venir de visita a la Argentina y el gobierno del presidente Illa pidió que se fuera, alguien le avisó y destruyeron el prontuario, es decir, lo sacaron al prontuario, pero había quien tenía una copia, ¿no? Hay un profesor acá que tiene una copia de eso, y era un prontuario por trata de blancas, es curioso, en Rosario. Tito tuvo la habilidad de conducir en forma muy efectiva la guerrilla yugoslava, y una de las principales discrepancias de él fue contra los Chetnik, los serbios. ¿Por qué? Porque él quería unificar la resistencia yugoslava y en cambio estos Chetnik respondían a Mihailović, que tenía en su momento más ascendiente, pero no solamente eso, monárquicos, monárquicos que respaldados por Londres en principio, pero tenían también muchas conexiones internacionales, por ejemplo con el gobierno italiano, con lo cual se daba de que esta guerrilla o estas acciones guerrilleras eran muy complejas, porque justamente después, al final de la guerra, los comunistas lo matan a Mihailović como supuesto traidor, porque efectivamente Mihailović estaba negociando simultáneamente con Inglaterra, de la cual dependía fundamentalmente para su apoyo, y incluso se dice el gobierno italiano, con el cual mantenía relaciones contra los croatas, por ejemplo. El tema era sumamente complejo, pero la virtud desde el punto de vista, por eso digo, no entro en el aspecto biográfico de Tito, fue que él tuvo la virtud, primero, de unificar la resistencia, como dice, salvando las nacionalidades. Él mismo era de ascendencia croata, o por lo menos era croata de nacimiento, ¿no? Después, aparte de la, digamos, la condición de guerrillero, él tenía una efectividad militar muy grande. Prueba está que luego de los grupos guerrilleros aislados que hacían esta técnica de la represalia,
las crueldades más grandes de las que se tiene noticia en materia de guerrilla provienen de Yugoslavia. Yo conozco hasta por testimonios es decir, porque normalmente la técnica de la guerrilla en todos los países era muchas veces capturar un soldado o un oficial alemán para negociarlo con la liberación de algún detenido. Pero otras veces era provocar directamente una reacción revulsiva, ¿no? Había casos, hubo un caso, no sé si en el año 43, de que secuestraron un médico militar alemán y lo devolvieron, lo hicieron encontrar el otro día totalmente acuchillado y sangrando con sal gruesa en las heridas, o sea, un crimen aberrante que moviese una reacción. Efectivamente, las reacciones se producían y toda la historia de la guerrilla de los Balcanes es una sucesión de golpes y contragolpes de represalia alemana tremendos. Pero Tito tuvo esta virtud, que él pasó de la guerrilla informal a la guerrilla organizada. Llegó a organizar compañías y regimientos. ¿Por qué? Llegó a darle organización formal a la guerrilla, cosa que no era propiamente, no era una característica normal en esa época. Y ahí hay un capítulo muy especial que es la relación con la Unión Soviética, porque todo el mundo conoce que después de la guerra Tito mantuvo una postura independiente dentro del mundo comunista, pero ignora que la tenía también antes. ¿Por qué? Porque se ha dicho que los rusos dependían más de Tito que Tito de los rusos, porque los rusos podían hacerle llegar pocas provisiones militares a la guerrilla de Tito. Estaban muy hackeados en la época 42-43. No, además estaban muy atrás manos. Claro, muy atrás manos. Entonces, los aliados tenían esta apoyatura directa, indirecta o informal por distintos canales que le dieron a Tito la facultad de negociar secretamente o por interpósita, por delegados, negociar con los rusos, porque los rusos le pedían a Tito que él aumente la actividad guerrillera para distraer fuerzas que le alivien la presión de las acciones alemanas en el frente sur. ¿Me explico? Ese es un aspecto, sí. El otro aspecto es político. Son dos aspectos. El aspecto por político, eso dijimos, ni hablar. Por eso, si me permitís hablar un poquito, sí, es decir, tiene dos aspectos esto, uno militar y otro político, que se cruzan en varias oportunidades y muchas. Pasamos por alto las siguientes cosas. ¿Por qué había un contacto con Italia? Porque había un dirigente serbio que se llamaba Stojadinovic, que era absolutamente pro-italiano y estaban en negociaciones con el gobierno de Mussolini. Serbio, estamos hablando de serbio, no croata. Después, el gobierno de Ante Pavelic, que evidentemente era pro-germánico, y cuando se firmó, bueno, acá hay que hacer un pequeño antecedente, que se firmó el pacto, el rey de Yugoslavia, firmó un pacto, el rey Pablo de Yugoslavia, firmó un pacto con los alemanes, y 2 días después hubo un golpe de Estado, y el rey desconoció el pacto, entonces los alemanes pasaron la frontera de Yugoslavia, y en el 41, exactamente, en el 41 fue por eso, pero simultáneamente se creó el Estado Libre eslovaco, croata, y los eslovenos se declararon también independientes, porque el contencioso venía de la época de la mano negra, antes de la guerra, es decir, ya lo hemos comentado eso. Entonces, esta situación era una situación de guerra civil permanente que duró más de un siglo, duró. Entonces, esto, ¿qué pasa? Allí estaba eso, después estaba Tito, pero Tito tenía una ventaja enorme más que organización. Primero, tenía enfrente un hombre como Draza Mihailovic, que estaba enfrente de él y también enfrente de los alemanes. Draza Mihailovic no era un hombre cualquiera, era el jefe de Estado Mayor del ejército, ¿cómo se llama? Real Yugoslavo, era el jefe de Estado Mayor. Sí. Era un militar importantísimo, era el delegado del rey. Lo curioso es que en determinado momento, bueno, por cuestiones políticas, a Stalin ciertamente le convenía que hubiera una guerrilla comunista, o prosoviética, si uno
aunque sea por afinidad ideológica, que los Balcanes, porque la intención balcánica siempre la tuvo Stalin. Por dos razones. Primero, por los serbios, y segundo, para que no se le metiera Inglaterra. Esto Stalin lo ha pensado, es evidente que lo ha pensado. También lo pensó Churchill, porque Churchill y Stalin se entendían como dos jugadores de truco que están enfrentados. Y Churchill pensó lo siguiente: hay que conseguir que el hombre que es comunista y que se entiende con la Unión Soviética, aunque después no se entendía tan bien, como cuenta Milovan Djilas en sus memorias, lo tenemos que contactar. Y lo contactaron muy bien, porque a partir de la invasión de Italia hay un personaje nuevo en el Estado Mayor de Tito. Es Randolph Churchill, el hijo de Churchill, está en el Estado Mayor de la guerrilla comunista de Tito, con uniforme y todo, con la estrella colorada y todo. Y las cartas entre Tito, eso lo cuenta Churchill en sus memorias, la correspondencia entre Tito y Churchill, que yo solo conozco yo la que está en la memoria, pero tiene que ser más abundante, por supuesto. ¿Por qué? Porque se disputaban los Balcanes, Londres y Moscú. Naturalmente, para los alemanes era una cuestión de vida o muerte, porque era la vía para llegar a Grecia, donde tenían tropas. Para los alemanes era un problema estrictamente militar. El general Draza Mihailovich, jefe de los Chetniks, finalmente se pasa a los alemanes. ¿Pero por qué se pasa a los alemanes? ¿Por qué progermánico? No, pide un statu quo con los alemanes para combatir a los comunistas. Pero Inglaterra, ¿cómo responde a eso? Es muy curioso cómo responde. Inglaterra responde apoyando a Tito, y esto es lo increíble, obligando al rey a que apoye a Tito. El rey apoya a Tito, no porque quiera, sino porque la presión británica le dijeron: tiene dos alternativas, usted está en exilio acá en Inglaterra, y además hemos declarado el territorio yugoslavo la maternidad donde nació su hijo, porque nació el hijo de él ahí en Inglaterra. Pero usted tiene que aceptar que el comandante de la resistencia en Yugoslavia es Tito. Por lo tanto, la estrategia es apoyarlo a Tito. Y con mucho disgusto el rey Pablo apoyó a Tito por radio, lo tuvo que decir para que no quedara duda. Claro, ahí Draza Mihailovich se encontró que estaba combatiendo contra los alemanes y contra los comunistas al mismo tiempo, y el rey le hacía esto. Bueno, ahí dejó de combatir a los alemanes y se dedicó a los comunistas. Eso es un entramado de esta guerra, que tiene muchos más, y terminó en esa feroz tragedia al final de la guerra, que ya la contaremos en su momento. Pero el entramado de esto era dos centros geopolíticos que se disputaban en esa zona, que eran Moscú y Londres. No Berlín, curiosamente no Berlín. Italia sí, pero en forma menor, porque era la costa dálmata. La preocupación de Italia y Albania, que era aparte, porque Albania también era aparte, no era Yugoslavia. Es decir, Albania es la que más apoya a los alemanes, ¿no es cierto? Porque quiere además el territorio de Kosovo. Había una guerrilla albanesa que se había gestado ya bajo la ocupación italiana y también apoyada directamente o indirectamente por Inglaterra, que también instigaba. Por eso yo decía al comienzo de que... Pero tuvieron, fíjate, en Albania hubo dos ¿cómo se llama?, embriones, división, fueron brigadas en realidad, la Skanderbeg y la Kama, dos de voluntarios, ¿no? Sí, de voluntarios la población estaba dividida, incluso el caso típico del Estado croata, donde era aliado de Alemania, la leva que se hacía de guerrillas. Pero quizás volviendo al tema del planteo original, el caso de balcánico y fundamentalmente de Yugoslavia era por eso particularmente complejo, desde el punto de vista político, étnico, militar. Es como dicen los paisanos acá en la provincia de Buenos Aires, es como un botón de pluma, imposible de desatar, botón de cuero, ¿no? Es difícil de desatar, pero el de pluma es imposible, hay que cortar. Y es importante, digamos, prestar atención al hecho de que después, cuando en la inmediata posguerra, ocurre un hecho en ese momento poco explicable, que era la toma de distancia de Tito de Moscú, ¿no? Claro, no se conocía todo este antecedente, donde incluso se considera que durante la guerra, en gran medida,
Moscú dependía, el gobierno de Stalin dependía más de Tito que Tito de Moscú, porque no era una guerrilla apoyada directamente por la Unión Soviética. No, hasta que el ejército rojo entró en Yugoslavia. Hasta que el ejército rojo, y ahí empiezan las fricciones también. De todos modos. Pero de todos modos, es Inglaterra. En los Balcanes, la dureza de los combates con la guerrilla insumieron algunas de las mejores divisiones alemanas, sobre todo de montaña. Sí. Florian Geyer, Sí. María Teresa. Y Prince Eugen. Eugen. O sea que no fue un frente menor. Si bien no era el interés principal de Berlín, pero tuvo que apoyar y poner mucha tropa. Quería referirme muy brevemente a un lugar donde la guerrilla actuó toda la guerra, que es Creta. Ah, claro. La guerrilla cretense fue Acá terrible. no la habíamos puesto, pero bueno. Fue terrible, como está como proyección. Sí. Es curioso, los ingleses sabían, cuando ya los Balcanes habían sido ocupados o estaban avanzando los alemanes e italianos, que Creta podía ser invadido. Entonces prepararon fuerzas guerrilleras mucho antes de mayo del 41. ¿Quién las preparó? El más importante de los arqueólogos ingleses en el Mediterráneo, John Pendlebury, el autor de Arqueología de Creta, un libro que editó Fondo de Cultura Económica, junto con Satanás. Satanás era el jefe de la guerrilla cretense. Sí, por tanta munición que le habían tirado en un momento y resistió. Y John Pendlebury era capitán, tenía un uniforme británico. Se consideraba un cretense y conocía fuera de los cretenses la isla como ninguno. Se había estado 20 años sacando instrumentos. Ah, claro. En Noso y todo, es uno de los más grandes, después de Evans. Sí, sí. Y se enfrenta con unos paracaidistas alemanes, como capitán mata a 3 y es muy mal herido. Entonces lo llevan a una casa, pues se estaba combatiendo, esto es el 22-23 de mayo, y en esa casa 2 mujeres lo atienden. Le sacan la chaquetilla llena de sangre y le ponen una camisa civil. Viene un médico alemán y lo salva. Al otro día vienen unos paracaidistas que están envenenados por el asunto, identifican, dice, un tipo que tiene un ojo de vidrio, está con Satanás, y era Pendlebury, que había perdido uno. Entonces lo fusilan. Es un drama. Cuando llega a Berlín la noticia de que fusilan a Pendlebury, se armó un tole-tole infernal. Incluso exhumaron el cadáver para ver si realmente tenía una camisa civil, estas cosas bien, ¿no? Y bueno, entonces figuró como que era un guerrillero, cuando era en realidad un capitán inglés, que hacía, ese sí, como diría Fuller y Liederkranz, operaciones de guerrilla. Exactamente. Pero, así que, bueno... esto acá mismo, a otro nivel de lo que sucedió en Yugoslavia. Aclaración para los espectadores en el futuro. Claro, el objetivo no es pasar una revista a todos los escenarios de guerrilla, porque los hubo con distintas características, diferencias, de Holanda, Dinamarca... Sí, después vamos a volver sobre todo al frente ruso. Y todo. El objeto, pienso yo, es no entrar en un detalle pormenorizado de los episodios así de la guerra, sino ir dando un cuadro de cómo se iban acomodando las fuerzas político-militares dentro del desarrollo de la guerra. Claro. Y esta guerrilla fue una otra variante de la guerra. Hemos terminado este programa, será hasta el próximo.